Dios es bueno, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Job capítulo 1 en esta tarde. Job capítulo 1. Amén. En esta tarde les traigo un mensaje, prácticamente estaba orando, estaba pidiendo a Dios dirección por qué predicar, qué hablar el día de hoy. Y estaba estudiando el libro de Job, iba a hablar prácticamente de la clase de amigos que pueden existir, amén, pero Dios me llevó en otra dirección un poco diferente, y eso es, le titulé a este sermón, ¿cómo afrontamos el dolor de la vida? Importa, amén. ¿Cuántos saben que eso es muy importante en nuestra vida de cristianos, amén? ¿Cómo afrontamos el dolor? Puede hacer una gran diferencia en nuestra vida cómo afrontamos el dolor, amén. En esta porción de escritura que vamos a leer, en Job capítulo 1, tenemos un hombre que Dios mismo considera como un hombre recto y justo delante de él, y aún así de un día para otro perdió todo en su vida. Perdió sus posesiones materiales, perdió sus hijos, y no solo eso, hasta su esposa le da la espalda, amén, en medio del sufrimiento. Se me hace algo bien raro, amén, que no menciona. Yo digo que Dios lo estaba probando realmente. Perdió todo, pero en ningún momento dice que perdiera a la suegra, amén. No saben dónde habrá quedado esa bendita suegra, pero no la menciona ahí, amén. Vamos a leer ahí en nuestra Biblia. ¿Cuántos tienen ya lista su Biblia ahí en Job capítulo 1? Amén. Amén. Un momento. Dice Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le han cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia.
Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te pido, Padre, que seas tú, Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo, Señor, dirección a cada corazón en este lugar, Señor. Te pido, Señor, de tu gracia y de tu favor, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón en esta tarde, Señor, y que cumpla tu propósito, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Como primer punto, quiero ver la prueba o el tiempo de dolor. Amén. ¿Cuántos saben que lo que vivió Job no fue absolutamente nada fácil? Amén. Perdió sus hijos, perdió sus posesiones, amén. Le quedó, el diablo le dejó la esposa que no lo apoyaba, amén. Que no lo apoyaba. Si tu esposa te apoya es una bendición, si te apoya pues ya es otra cosa, amén. Déjame te comparto algo, y esto es que vivimos en un mundo caído, amén. En un mundo caído, maligno, liderado por el mayor enemigo de Dios, y este es Satanás. Por lo tanto, es inevitable que cada cierto tiempo pasemos por dolor, amén, pasemos por sufrimiento en nuestra vida, que haya pruebas en nuestra vida. Existen 4 fuentes principales, amén, que pueden traer dolor y sufrimiento a nuestra vida. Uno de ellos, o una de estas fuentes, es el ataque de Satanás, tal como lo dice nuestra historia, amén. Yo sé que se dice mucho que no somos tan importantes para que Dios venga, para que Satanás venga y nos ataque, amén. Pero nuestra historia nos demuestra que Satanás ve la vida de los cristianos, amén, de los hijos de Dios. Los está observando. Y a él no le gusta que vivamos para Dios, que le demos gloria a Dios por nuestra vida, amén. Otro factor, otra fuente que puede traer dolor a nuestra vida es nuestro propio pecado. Cuando nosotros mismos estamos en pecado. Algo más es el pecado de los de otros que nos rodean, nuestras familias, amén, a lo mejor, probablemente. Algo más es algún desastre físico o natural, puede ser también, amén. Sabes, cuando surgen problemas o sufrimiento, siempre vienen estos sufrimientos de Satanás, así como lo dije ahorita en esta historia. En la historia de Job, sí es así, amén. Su serie de tragedias vinieron del enemigo, amén, de Satanás, pero no siempre es así, como se lo dije también. No siempre va a ser Satanás. Muchas veces el diablo ni en el mundo nos hace, son consecuencias de nuestras mismas decisiones, de lo que nosotros mismos vamos haciendo en la vida, ¿sí? Eso también puede ocasionar sufrimiento en nuestras vidas y tormentos, amén. No siempre, como dije, es así, como es culpa de Satanás. Si conocer el porqué de nuestro sufrimiento nos enseñara a evitar la causa, valdría la pena conocerlo. Mas, sin embargo, es más importante saber la manera de responder ante el sufrimiento, amén, ante el dolor de las pruebas de la vida. Antes que conocer el por qué nos están pasando las cosas, que era lo que Job trataba de hacer. Él se preguntaba y se martirizaba él mismo, tratando de entender: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Sabes, muchas veces es mejor aprender a sobrellevar ese dolor, amén, y a esperar en Dios. Amén. No siempre lo vamos a comprender. Amén. Simplemente es mantenerte firme dentro de la voluntad de Dios, con tus pies bien plantados dentro de su voluntad. ¿Te va a doler? Sí te va a doler. ¿Vas a sufrir? Sí vas a sufrir, amén. No te voy a decir que no, y Dios no nos dice que no en su palabra. Incluso Dios en su palabra nos pone sobre aviso en una y varias ocasiones que va a haber dolor en nuestras vidas, amén. Amén. Que no vivimos en un mundo color de rosa, amén, que no todo va a estar bien siempre. En Isaías 43, 1 al 2,
Isaías 43, 1 al 2 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Podemos ver en esta escritura cómo Dios nos está diciendo: vas a pasar por el fuego, vas a pasar por las aguas. Amén. Va a haber tormentas en tu vida. Dice, pero no va a haber daño alguno que sufras tú. Amén. ¿Cuántos recuerdan la historia de los 3 hombres que fueron lanzados al horno de fuego? Amén. Ellos decidieron mantener su fe puesta en Dios. Amén. Decir, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a mantener firmes, no vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Y Dios honró eso. Amén. Es prácticamente lo mismo en nuestras vidas. Amén. Es prácticamente lo mismo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes y esperar que sea Dios quien nos proteja. Amén. Otro ejemplo puede ser cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo. Amén. En Lucas 22, 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Como se los dije, las pruebas van a pasar a todos. Amén. Y es algo que Dios nos dice una y otra vez en su palabra, como lo estamos leyendo. Van a venir pruebas a nuestras vidas, pero debemos de saber afrontar ese dolor que nos produce en nuestra vida. Hay algo que siempre debe estar, en lugar de preguntarle a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué permites que mi carro se descomponga cada rato? ¿Por qué permites que me despidan del trabajo? ¿Por qué permites esa enfermedad en mi vida? Señor, yo quiero sanidad. Señor, te estoy sirviendo. ¿Por qué pasa esto en mi vida? En lugar de hacer eso, de tratar de reclamarle a Dios, debemos de pensar cómo responderemos ante el dolor de las tormentas en nuestra vida. Amén. Aferrándonos a sus promesas, a su palabra. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé que tú eres mi creador. Tú dices en tu palabra que desde el vientre de mi madre tú me creaste. Tú dices en tu palabra que tú conoces cada cabello de mi cabeza. Amén. Hermano Rey, no me voltee a ver, por favor. No soy para usted. Amén. Aunque no los tengamos como quiera, Dios ya los conoció cuando salieron. Amén. Amén. ¿Sabes? Es mejor rendirnos a Dios, aún en el sufrimiento. Amén. Y hasta cierto punto creo que es bueno que pasemos por situaciones dolorosas en nuestras vidas, pues esto nos va a mantener humildes. Amén. Delante de Dios y delante de nuestros hermanos, y aún más cercanos a Dios, o al menos así debe ser. Amén. En el tiempo de prueba, en el tiempo de dolor, debemos de acercarnos a Dios cada vez más. Amén. De acercarnos, no de alejarnos. Podemos ver que Job, sin esperarlo, de un día al otro le llega la prueba. Vamos a leer ahí en Job 1, 13 al 19. Dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en su casa de su hermano primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro
que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Sabes? Aquí en esto que acabamos de leer vemos cómo Job perdió todas sus posesiones, perdió sus hijos. Amén. Pero en el siguiente capítulo de Job vemos que Satanás, el diablo, el chanclas, como lo quieras llamar, amén, atacó a Job físicamente, su salud, amén, su salud. ¿Cuántos de aquí hemos pasado por ataques a nuestra salud, amén? Amén. Se siente horrible, amén, cuando pasas por eso. En Job capítulo 2, versículo 3 al 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Me pongo a pensar en esta escena. Imagínate esta escena en tu mente. Job acaba de perder todo, absolutamente todas sus cosas materiales, acaba de perder a sus hijos, le quedó la esposa que siempre le daba contra, le echaba ahí cara, decía que maldijera a Dios y se muriera mejor. A lo mejor por ahí estaba pegada también la suegra, quién sabe, ¿ven? ¿Cómo crees que se ha de haber sentido Job en ese momento, men? ¿Cómo te has sentido tú cuando estás pasando por pruebas, cuando tu vida, tu salud te está siendo arrebatada? ¿Cómo te sientes, amén? No se siente nada bonito. Es difícil confiar en Dios. Muchos cristianos mueren en el proceso, amén. Muchos cristianos mueren espiritualmente. Se van de la iglesia, se alejan, dejan a Dios, le dan la espalda, dejan de creer en Dios. ¿Sabes qué, Señor? Mi salud está siendo atacada, estoy sufriendo, ¿por qué no me sanas? Muchos se van, amén, de Dios. Las tormentas van a llegar a todos por igual, se lo sigo repitiendo, a lo mejor a unos más fuerte que a otros, pero todos, absolutamente todos vamos a pasar por dolor en nuestra vida. La Biblia está llena de historias de hombres que atravesaron por dolor en sus vidas y quedaron registrados para testimonio, amén, ya sea bueno o malo. Podemos ver la historia de José, un joven que fue vendido como esclavo por sus hermanos. José el soñador tenía sueños, Dios le mostró el sueño de lo que iba a hacer de su vida, pues se lo contó a sus hermanos. De por sí ya no lo querían, amén, por presumido, también presumiendo siempre a sus hermanos. Lo vendieron como esclavo, amén. Después de que estaba como esclavo, fue encarcelado injustamente. Pero, ¿sabes? Dentro de todo eso, todo ese tiempo que José estuvo padeciendo, amén, dice la Biblia que Dios estaba con él en todo lo que hacía, amén. Dios hacía prosperar todo lo que José hacía. José hace que estaba sufriendo José, a lo mejor sí. Pero ¿sabes qué era la diferencia? Que guardó su corazón. ¿Amén? Guardó su corazón y nunca renegó de Dios. Nunca maldijo a Dios. Amén. También tenemos otro ejemplo. La mujer que dio hospedaje a Eliseo. Amén. Dice que le hizo un cuarto ahí en su casa. Lo acogió cada vez que pasaba por ahí.
Esta mujer no tenía hijos. Dijo Eliseo, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Ella solamente está tratando de ser de bendición para el hombre de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Su hijo muere. Un dolor fuerte para esta mujer. Ahí en Segunda de Reyes 4, lo pueden leer en su propio tiempo, en su casa, amén. Pero ¿sabes qué pasó? Después de eso, ella viene a buscar al hombre de Dios. Ora por su hijo y su hijo resucita, amén. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando estamos pasando por un dolor en nuestras vidas o por una prueba? ¿Qué fue lo que esta mujer hizo? Se acercó a buscar a Dios, amén. Se acercó a buscar al hombre de Dios, quien podía traer ese milagro a su vida. Amén. Si afrontamos correctamente el dolor en nuestra vida o el sufrimiento, vamos a salir más fuertes de ese dolor. El único detalle es que en el momento, como se los decía ahorita, no lo sabemos. No entendemos el porqué de lo que estamos viviendo. Y la verdad es que no siempre Dios nos va a revelar o nos va a mostrar el por qué estamos pasando por esas situaciones en nuestras vidas. Amén. No siempre se nos va a ser revelado. Mas aún así, Dios sigue siendo Dios y debemos de mantenernos dentro de su voluntad. Amén. En nuestra historia, Job ni idea tenía del por qué le estaba pasando esto. Amén. Ni idea tenía del por qué le estaba pasando esto. Yo voy de acuerdo que muchas de las veces nosotros mismos provocamos esas tormentas por nuestras malas decisiones, o peor aún, como se lo decía, en medio del dolor, de la tormenta en nuestra vida empezamos a tomar malas decisiones que nos van a que no nos van a beneficiar absolutamente nada y que van a empeorar nuestro dolor. Amén. Esto me lleva a mi segundo punto. Las malas decisiones en medio del dolor. ¿Saben? Recuerdo tiempo atrás, cuando recién llegó el pastor Gilberto. Él, tiempo después de que llegó, empezó a usarme en la iglesia. Estábamos en el otro local. Y empecé a servir, empecé a ser fiel. Ya era fiel, pero empecé a hacer lo que el pastor me pedía. ¿Sabes? Empezaron a pasar cosas en mi vida, empezaron a haber situaciones fuera de control mío. Y en ese tiempo tomé malas decisiones que me llevaron, no fuera de la voluntad, pero sí me llevaron a enfriarme dentro del camino de Dios. Estaba pasando por cosas, no la hacía con lo que estaba ganando. En lugar de tomar buenas decisiones, decidí mudarme a una casa donde dije, no, pues ahí no tengo que pagar renta, es una casa prestada, esto va a ser mejor. Yo ahí echándole un rollo a mi esposa para convencerla, no, sí, está bien, ya, como todo hombre, ¿verdad? Empieza a enrollar a tu señora para que no te pelee, amén, en las malas decisiones que estás tomando. Pero bueno, esposa, no sigas a tu esposo, no caigas en su rollo. Si es una mala decisión, es una mala decisión, amén. También tú vas a sufrir junto con él y tus hijos. Te lo digo por experiencia, amén. Sabes, estando allá en ese lugar, pues creo que es allá por donde vive hermano, va casi allá por donde da vuelta al aire, te piden visa para entrar por aquel lado. Sabes, el ir y venir todos los días, desde allá hasta aquí, a la iglesia, evangelismos, estudios bíblicos, y luego el carro que tenía siempre se me veía, o se ponchaba, o se le quebraba algo del motor. Era un tiempo terrible. Luego los niños, hasta parecía hecho Andrés, que se enfermaban siempre también. De repente me daban ganas de aventarme enfrente y yo, ay, ya, Señor, llévame, por favor. Ya no quiero sufrir, amén. Las consecuencias de mis malas decisiones, amén. ¿Sabes? Y en medio de todas esas cosas, se fue enfriando esa pasión, ese amor por servir a Dios. Cada decisión que tomaba me alejaba más y más y más de Dios. He aquí la respuesta para todos los que me preguntaban, ¿por qué dejaste de servir en la iglesia? ¿Por qué dejaste de predicar?
Aquí está la respuesta, hermano, por malas decisiones también. Malas decisiones que yo mismo estaba haciendo. Un dolor mal procesado y malas decisiones. Juan 17, 15 al 18 dice, es el Señor Jesús hablando, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Como les decía ahorita, muchas personas creen o creemos o tenemos la creencia de que ser cristianos, venir a Cristo significa que ya no vamos a sufrir, que ya no nos va a pasar absolutamente nada, que esa cobertura de Dios se va a estar ahí sobre nuestras vidas, que nuestra vida va a ser un jardín de rosas. Pero la verdad no es así. Dios no nos ha prometido una vida libre de sufrimiento. Se lo vuelvo a repetir, como lo dije antes, cada cierto tiempo vamos a pasar por dolor, pero debemos de tener en cuenta que cómo lo procesamos importa, y mucho, pues de eso depende nuestro destino y nuestro futuro en Dios. Amén. En la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de personas que amaron a Dios y le sirvieron, pero que cuando llegó el dolor a sus vidas, tampoco lo procesaron de una manera correcta. Amén. Uno de ellos es el profeta Elías. Un gran hombre de Dios, un profeta, amén. ¿Sabes? Hizo grandes milagros de Dios. Confrontó a profetas falsos, amén. Los enfrentó. Oró para que fuego cayera del cielo. Dios lo usaba grandemente. Pero pasando estos milagros, después de que hizo esto, ¿qué fue lo que sucedió? Vino una amenaza hacia su vida. Vino una amenaza de una mujer. Le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a estar igual que ellos. Yo te voy a hacer lo mismo que le hiciste a mis profetas. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Tuvo miedo por su vida. Dice la Biblia que temió por su vida y corrió al desierto prácticamente. En el capítulo 1 de Reyes, versículo 19, es donde nos narra esta historia, o parte de esta historia. Sabes, después de que Elías se fue, después de que Elías huyó, en ese mismo capítulo, Dios lo mandó a ungir a quien iba a ser su sucesor. Ya no tuvo oportunidad Elías de volver a hacer las cosas bien con Dios, de arrepentirse. Bueno, no de arrepentirse, sino de que Dios lo volviera a usar, amén, de la manera como lo usaba. Fue y oró por su sucesor, por Eliseo, y unos versículos más adelante es arrebatado, amén, es llevado por Dios. Otro ejemplo de tomar malas decisiones en medio del dolor o de la desesperación por una respuesta de Dios es el rey Saúl, amén, que por desesperación y miedo no esperó al profeta Samuel para que fuera y ofreciera sacrificio en medio de antes de ir a la batalla, amén. Decidió hacerlo él mismo. Dice la Biblia que tenían un horario establecido ya donde iba a llegar el profeta para hacer este sacrificio, este holocausto, y pedir a Dios su protección, su gracia sobre esta batalla. Pero dice que se retrasó un poco el profeta. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? ¿Sabes qué? Tráiganme los holocaustos, tráiganme los toros, tráiganme las chivas, lo que se va a sacrificar, y yo lo voy a hacer. ¿Sabes? Había gente designada precisamente para hacer eso, ¿eh? No cualquiera podía hacer eso. Y esto provocó que Dios se enojara contra él y lo quitara del reino, ¿eh? Lo desechara como rey. Primera de Samuel 13, 8 al 14 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a llegar, y el pueblo se le desertaba. Si el pueblo se le estaba yendo, le dio miedo de quedarse solo para la batalla.
Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Podemos ver la historia, amén, de Saúl, cómo desobedeció lo que Dios le había mandado. Un ejemplo más, Judas. La verdad, sinceramente, yo no creo que Judas llegó al camino de Dios como discípulo deseando traicionar a Jesús. Yo creo que, sinceramente, él llegó con un corazón queriendo servir a Dios, pero dentro del proceso, el enemigo lo torció, amén. Torció las intenciones que tenía. Llegó a traicionar a Jesús y después de eso no pudo con la culpa y se suicidó, se mató. Y así podemos seguir mencionando ejemplos uno tras otro, ya sea buenos o malos, amén, de la Biblia. Pero lo importante de esto es qué decisión o qué decisiones vas a tomar en medio de la prueba o en medio del dolor. Amén. Los tiempos de crisis y de dolor comúnmente nos llevan a tomar malas decisiones, pero también fue allí, en medio del dolor y del sufrimiento, que muchos de nosotros tomamos la más grande decisión que cambiaría nuestras vidas. Fue ahí, en medio de ese dolor, antes de conocer a Cristo, que alguien nos predicó, alguien nos habló de Dios, y fue ahí donde hicimos la decisión más grande, que fue aceptarlo en nuestro corazón, amén, vivir para Él. Pero tristemente, y digo tristemente porque debería ser lo contrario, como cristianos, cuando el dolor vuelve a nuestras vidas, una vez salvos, una vez dentro de la voluntad de Dios, ya tienes una familia en Cristo, tienes una plataforma que te respalda, hacemos todo lo contrario, amén. Hacemos todo lo contrario y tomamos malas decisiones. Viene la prueba, viene el dolor a nuestras vidas, ¿y qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hacen muchos? Dejan de leer su Biblia, dejan de orar, empiezan a esforzarse por ellos mismos. ¿Sabes qué, Señor? Necesito trabajar más horas. Pastor, ya no puedo ir a la iglesia porque estoy tiempo extra en el trabajo. Pastor, no puedo ir a la oración porque está pasando esto en mi vida. Empiezan a dejar de congregarse, o empezamos a dejar de congregarnos. ¿Sabes? En ese tiempo que estaba tomando todas esas malas decisiones, fue cuando llegó la pandemia. Y créeme, también me sirvió como excusa. ¿Sabes qué? Ya no voy a ir a la iglesia, gracias a Dios. Cuando estás malo en tu corazón, amén, que estás mal espiritualmente, lo menos que quieres hacer es estar en la iglesia, amén, estar dentro de la voluntad de Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere, sacarte, amén, alejarte de tus hermanos en Cristo. ¿Sabes? Las malas decisiones siempre van a traer consecuencias a la vida de las personas. Y las consecuencias de esas decisiones van a afectar directamente nuestro destino en Dios, amén. Por último, no quiero extenderlos mucho ni aburrirlos más, amén. El tercer punto, el tiempo de dolor es donde más cerca debemos estar de Dios. El tiempo de dolor es donde más cerca debemos estar de Dios. Te quiero pedir un favor. Voltea hacia enfrente de tu silla.
al lado de tu silla. ¿Hay algún hermano que no está a tu lado? Que no vino el miércoles, que no vino el domingo en la mañana, que no vino ahorita. Voltea a un lado. ¿Te duele que tus hermanos no estén aquí? Amén. Están pasando por algo, ¿eh? ¿Has tomado el tiempo para hablarles? Somos una familia en Cristo. Así como tú sufres, nuestros hermanos también sufren. Están pasando por pruebas, están pasando por dificultades. Pero ¿sabes qué? El enemigo ha anulado muchas veces el entendimiento de esas personas que no están aquí y han tomado la decisión de no venir, de alejarse de Dios, de dar la espalda a Cristo, de dejar de creer en Dios. Amén. Como saben, como todos saben, no hace mucho tiempo, alrededor de 3 meses, falleció mi mamá. Antes de esto, empecé a tener problemas de salud yo también en mis intestinos. El pronóstico que me daban era completamente mal, no había un buen pronóstico, pero al empezar a pasar por toda esta situación pensé yo dentro de mí, ¿sabes qué, Señor? De hecho le dije a mi esposa, creo que ya he pasado muchas veces por esa situación, donde el diablo viene, trata de robar mi gozo, trata de sacarme de la voluntad de Dios, pero esta vez no va a ser así. Es el dolor, te puedo decir, más fuerte que he vivido en toda mi vida, el perder a mi madre, el que mi salud se estuviera comprometida a ese punto en la que estaba. Pero algo entendí en las pruebas anteriores, y eso es que sin Dios no somos nada. Amén. Sin Dios no somos nada y vamos a morir en el campo de batalla. Entendí que si me alocaba, si empezaba otra vez a renegar, a pelear con el pastor, a alejarme de la voluntad de Dios, iba a morir espiritualmente, como muchos ya no están ahorita con nosotros. En Job capítulo 1, versículo 20 y 22, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Podemos leer en estos versículos que Job, al recibir estas malas noticias, parte de lo que hace es postrarse y adorar a Dios. Amén. En medio del sufrimiento, en lugar de renegar, lo que hizo fue decidir: ¿sabes qué, Señor? Te voy a adorar. Tú eres Dios, tú eres mi hacedor, tú eres mi proveedor, te voy a adorar. Incluso Job perdió hasta el apoyo de su esposa, como se los decía al principio, que prácticamente fue la única persona de su familia directa que quedaba junto a él. Yo creo que el diablo la dejó viva porque sabía que podía usarla para tratar de desanimarlo aún más. Amén. Esposa, si está en medio de pruebas, no desanimes a tu esposo. Amén. Anímalo. Muchas veces no queda nadie más al lado de ese hombre, nada más que tu pareja. Tú como pareja es quien está ahí. Y sabes que el mundo se puede derrumbar, todo se puede destruir, pero mientras tu pareja esté contigo, tu esposa, tu esposo, no importa lo que pase, mientras estén juntos y esté Dios en medio de ustedes, van a sobrepasar esas pruebas. Amén. A pesar de todas sus dudas y desesperación por entender por qué le estaba pasando eso, Job entendía que Dios tenía el control de su vida, que Dios era real y que Dios estaba vivo. Amén. Dice en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Josué 1:9 nos dice:
mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Si logramos comprender esta promesa de Dios y aplicarla en nuestras vidas, no importa lo que pasemos, vamos a llegar a un final bueno con Dios, pues comprenderemos que Él siempre va a estar ahí con nosotros, amén, tal y como lo dice su palabra. Amén. Mateo 28:20, en la última parte de este versículo, nos lo confirma, dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por último, dos escrituras más. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:12-17. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 1,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Akub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Sabes? Después de haber perdido todo, Dios se lo restaura. Muchas veces más de lo que tenía. Incluso su salud. Dice que murió Job viejo y lleno de días. Amén. Qué maravilloso sería, amén, que en algún momento nosotros pudiéramos vivir eso, ¿no creen? El poder llegar ancianos, poder contar a nuestros nietos, bisnietos, las anécdotas que hemos vivido y decirles: Dios es fiel siempre, amén. Dios está ahí por nosotros siempre. Fíjate que pasé por esto, mi hijo, aquella vez en aquellos años, pero Dios fue fiel y trajo sanidad. Dios fue fiel y proveyó. Amén. Amén. El tiempo de dolor no es para alejarnos de Dios, es cuando más debemos aferrarnos a Él. Amén. Eso es todo en esta noche. Quiero pedir todo nuestro inclinado.